En el 2009, la Secretaría de Energía anunció que la Comisión Federal de Electricidad se encargaría de brindar el suministro eléctrico a los ciudadanos, luego de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. La Comisión Federal de Electricidad asumió los contratos celebrados entre los usuarios del Servicio de Energía Eléctrica y Luz y Fuerza del Centro. Desde que esto ocurrió, la población ha visto elevarse sus tarifas de luz desde 100 hasta un 200%. En los primeros 6 meses de este 2016, la Profeco ha registrado poco más de 12,000 quejas. ¿Y a ti? ¿Te han llegado cobros excesivos por consumo de luz? ¿Estamos obligados a pagar a la CFE? ¿Puedes ampararte o qué tenemos que hacer ante estas anomalías? Mi nombre es Óscar Valleza y hoy en Te Defendemos hablaré con una asesora jurídica federal sobre la Comisión Federal de Electricidad y los cobros excesivos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos ya a Te Defendemos. Hoy es un gusto recibir de nueva cuenta en el estudio a Yazbek Oliva Vivanco. Ella es asesora jurídica en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti por invitarme otra vez y compartir contigo tu programa. Al contrario, gracias por estar aquí y vaya tema que es los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad, pero vamos a empezar a entender qué es lo que ha pasado con el suministro de energía eléctrica en nuestro país. Hay una fecha que es como clave, ¿no? Que es octubre de 2009. Sí, así es. Bueno, el 10 de octubre de 2009 se emitió el decreto presidencial que en aquel entonces se encontraba Felipe Calderón en la presidencia. Así es. Se decretó la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y en su lugar entraría la compañía federal, la Comisión Federal de Electricidad, que sería la nueva en suministrar los consumos de energía para el país. Entonces, concretamente, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Se extinguió Luz y Fuerza? Así es, se extinguió completamente para que quedara nada más la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, por lo que sabíamos, había contratos celebrados con Luz y Fuerza, ¿no? Así es, todos los contratos que en aquel entonces se habían firmado con la comisión, con Luz y Fuerza del Centro, fueron convalidados con la iniciación de la vigencia, en este caso del suministro que iba a empezar a brindar la Comisión Federal de Electricidad. Entonces fueron convalidados, que aunque a la fecha no hayan ellos firmado o suscrito algún nuevo convenio, no es necesario porque existe esa relación contractual entre Comisión Federal de Electricidad y los anteriores consumidores con Luz y Fuerza del Centro. Entonces se convalidan y están obligados a continuarle pagando a esta nueva suministradora de energía los pagos por el consumo, ¿no? Bien, o sea, por lo que sabemos, convalidaron ya estos nuevos contratos. La pregunta aquí es, ¿legalmente podían convalidar los contratos celebrados con Luz y Fuerza? Así es, podían convalidados con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, y al ser la única compañía que brinda el servicio de energía, se podían convalidar en ese momento, y porque sería un poquito difícil volver a celebrar todos los convenios. Entonces por ese decreto que se emitió, se convalidaron todos esos contratos y quedando toda la ciudadanía a continuar obligado a pagar a la compañía a la Comisión Federal de Electricidad. Hoy finalmente la Comisión Federal es quien se encarga de otorgar este servicio de energía eléctrica en el país. Así es la única. Digo, en este caso no tenemos otra opción más que contratar, si queremos el suministro de energía. El único que lo brinda en el país es la Comisión Federal de Electricidad, que es con la que tenemos que celebrar los contratos, nuevos contratos, y los anteriores se continúan validando. Y en este caso, entonces, ¿no era necesario o no es necesario que la Comisión Federal otorgue un nuevo contrato? Si una persona pertenecía o tenía ya un contrato celebrado con Luz y Fuerza, ¿en automático ya está celebrado el contrato con la Comisión Federal? Así es, en automático se celebraron los contratos por el decreto emitido. Entonces, en este caso fue importante ese decreto porque se convalidan todos los contratos que ya existían con la compañía de Luz y Fuerza del Centro. Entonces,
porque llega a suceder que luego algunas personas dicen, es que yo nunca firmé un contrato con Comisión Federal de Electricidad, por lo tanto no estoy obligado a continuarle pagando. Lo cierto es de que sí está obligado a continuar pagando por el simple hecho de que se extinguió la Luz y Fuerza, y al ser la Comisión Federal de Electricidad la única que suministra el consumo de energía en el país, pues no tiene otra opción más que continuar pagando el suministro de energía. Pero ¿qué pasó en aquel entonces? Muchas personas, al creer o al pensar que no estaban obligados con la Comisión Federal de Electricidad, dejaron de pagar los suministros de energía. Entonces dijeron, yo no pago. Y obviamente se les fue generando el consumo tan alto que llegó el momento que ya era impagable. Luego dicen, pero ¿por qué Comisión no me cobró? Lo cierto es de que Comisión, pues al asumir la titularidad de suministrar la energía, pues me imagino que por su administración todavía no tenían un control de toda la suministración de energía en el país, y que por ese motivo dejaron que los consumos se siguieran efectuando, fueran creciendo y afectando a toda la ciudadanía, ¿no? Que no pudieran, al grado que ya no pudieran pagar, y que en todo caso puedan llegar a un arreglo, ¿no? Bien, eso es por una parte, o sea, que no reconocían a la Comisión Federal de Electricidad con un contrato. Eso es por una parte, pero además es una realidad, y hay que decirlo, que a partir de que la Comisión Federal de Electricidad asumió este servicio, pues los cobros han aumentado. Hemos conocido de mucha gente que ha tenido aumento en las tarifas, y sobre esto quisiera que habláramos, pero después de esta primera pausa. Regresamos con más Aquí en Te Defendemos. No te vayas. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el servicio de energía eléctrica en nuestro país con la asesora jurídica federal Yazbek Oliva Vivanco. Antes del corte hablábamos que es una realidad que a la gente le ha aumentado o ha visto incrementada la tarifa a partir de que la CFE tomó el servicio de energía eléctrica en nuestro país, ¿no? ¿Esto es lo que han detectado? Así es lo que se ha detectado, que se han seguido incrementando en un innumerable número de cobros excesivos que se están efectuando cada vez más a la ciudadanía, porque se les está afectando, porque llega a ver que hay personas que habitan un inmueble, son dos, y resulta que trabajan, no están todo el día, y regresan y les tarifan, no sé, unos kilowatts de 565, ¿no? Entonces, obviamente, esos kilowatt-horas no coinciden con las personas que habitan, porque pues no hacen un consumo de energía. Entonces, eso es lo que se ha detectado, que existe, al parecer, fallas en los medidores por parte de la Comisión Federal de Electricidad, porque están causando una afectación cuando realmente las personas no consumen lo que se les está facturando. Por lo que ha escuchado o por los argumentos que ha presentado la CFE, ¿qué es lo que han detectado? ¿Cuáles son los motivos? ¿Las fallas en los medidores? Pues realmente por las fallas, porque muchas veces si las personas no trabajan todo el día y llegan hasta en la noche y se hace una facturación, entonces llega la Comisión Federal de Electricidad a dejar de subsidiar por un consumo que realmente no se está facturando. O sea, se factura de manera equivocada, pero no el consumo real de las personas que habitan. Entonces, se supone que es la tarifa subsidiada, y cuando se retira esa tarifa, es la tarifa DAC, que se quita el subsidio por parte del gobierno federal, y obviamente los consumos cada vez se van incrementando más, porque ya no están subsidiados, la facturación que se hace no corresponde. Entonces, bueno, ahí lo que se recomienda es de que acudan ante la Comisión Federal y presenten una
reclamación, bueno, digo, no una reclamación de manera personal y sobre todo que se haga una verificación al medidor también porque a veces llega a existir fugas de energía, ¿no? Entonces, ya sea por el cableado, que tenga algún corto, puede generar también un consumo mayor. Y es que sí hemos conocido de casos de que, por ejemplo, habrá gente que diga, pues yo con Luz y Fuerza pagaba 130 pesos al mes, es un ejemplo, y de repente ya empiezo a pagar 300, ya empiezo a pagar 350 pesos. ¿Qué hacer en estos casos? Sí, bueno, en estos casos, en primer lugar, desde que entró comisión se incrementaron todas las tarifas. Ya todos los que pagaban 130 pesos dejaron de pagarlo y se incrementaron se incrementó esa tarifa. Entonces también lo que pueden hacer es presentar su reclamación o acudir ante nosotros para que los podamos auxiliar, brindar el servicio y en todo caso puedan también llegar a una conciliación, acudir ante Profeco, a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que les pueda auxiliar y llegar a un acuerdo. Y sobre todo para que se mande a hacer una verificación, ellos como intermediarios o conciliadores puedan verificar que los consumos que está efectuando comisión están siendo excesivos, que están afectando. Bien. Regularmente, si una persona tiene este problema y acude ante la CFE y la CFE le puede decir, pues sí, es que ese es en realidad lo que estás consumiendo. ¿Cuál es la recomendación? ¿Acudir con ustedes o acudir primero a Profeco? No, primero acudir con nosotros para que podamos analizar realmente su planteamiento, porque puede ser que a lo mejor comisión le emita algún documento o le haga una refacturación o le diga, ¿sabes qué? Me debes cierta cantidad y la facturación no corresponda a lo que se está efectuando. Entonces sí es primordial que acuda ante nosotros para que podamos analizar el problema y ver qué tipo de recurso sería el que sería más factible interponerlo o en su defecto estar en posibilidad de canalizarlo ante la Procuraduría Federal del Consumidor para llegar a la etapa de conciliación y poder, llegar a un acuerdo. Sí, porque muchas veces se llegan a solucionar algunos problemas sin necesidad de interponer algún medio de defensa ante Profeco, que ya al ser conciliador se puede mediar entre las partes y sobre todo porque hay muchas personas, como te comentaba hace un momento, dejaron de pagar. Entonces es evidente que no pueden eximirse de una obligación de pago por un consumo de energía. Entonces también la gente ha vivido equivocada y creen que no tienen la obligación de pagarle a Comisión Federal de Electricidad. Entonces dicen, es que no quiero ya pagar nada. Pero lo cierto es de que si han consumido, pero existe un error quizá en la facturación y en Profeco se pudiera llegar a una conciliación para que se haga una refacturación con un torufo doméstico y se pueda pagar lo únicamente que haya consumido. Entonces aquí la pregunta obligada es, aunque yo no tenga un contrato emitido por la Comisión Federal de Electricidad, ¿estoy o estamos obligados a pagar a la Comisión Federal de Electricidad? Así es. Al ser la única suministradora de energía, estamos obligados a pagarle a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, no pueden eximir los ciudadanos de esa obligación del consumo de energía y obviamente sí tienen que pagar lo justo y para eso tienen que presentar sus reclamaciones, ya sea ante la misma comisión, sobre todo para que se haga una verificación, porque también puede hacer que tengan una fuga, ¿no?, de energía y por eso también sea uno de los motivos que se esté facturando o se haya dejado de subsidiar por parte del gobierno federal el consumo de energía eléctrica. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar con la gente que está en esta situación, que dice, yo no reconozco a la Comisión Federal de Electricidad como un patrón o como un contrato, digamos, y qué va a pasar si la tarifa sigue aumentando? Esto quisiera que lo platicáramos, pero después de esta segunda pausa. Regresamos en un instante, no te vayas.
Ya estamos de regreso, seguimos platicando con la asesora jurídica federal Yazbek Oliva Vivanco sobre el servicio de energía eléctrica en nuestro país. Le comentaba, hay trabajadores o extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza que, independientemente de que reconozcan a la comisión como un patrón o no, pues eso ha tenido que ver en que dejen de pagar el servicio, quizá la mayoría. ¿Cuál es el riesgo de que esta tarifa siga aumentando, de que sigan sin reconocer a la Comisión Federal de Electricidad? ¿Hay un riesgo en esto? Sí, hay un riesgo porque obviamente al haber sido trabajadores y al haber sido liquidados con motivo de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, como cualquier persona, cualquier ciudadano, están obligados a pagar el suministro de energía, no se pueden eximir de esa obligación. Entonces, obviamente les va a ir creciendo, ya sea con independencia de que reconozcan o no a Comisión Federal de Electricidad como suministrador de energía. En algún momento tienen que pagar porque todo acto tiene una consecuencia. Entonces, al dejar de pagar la obligación de la suministración de energía, pues se les puede suspender el servicio y va a existir una afectación, ¿verdad? Aunque hay personas que dicen que no necesitan la energía eléctrica, ¿verdad? Que no están en su casa, ¿no? Es básica. ¿Ustedes como asesores reciben muchos asuntos de este tipo? Así es, recibimos innumerables números, porque yo creo que la mayoría está inconforme con la prestación del servicio de suministración de energía, porque cada vez existen mayores abusos por parte de la Comisión Federal de Electricidad, porque como te comentaba hace un momento, hacen una facturación que no corresponde a lo que realmente están consumiendo. ¿Y cómo pueden acreditar realmente los ciudadanos que existe una facturación? Ya en un juicio a través de una prueba pericial que es en ingeniería eléctrica, para que se pueda determinar que la facturación que se está efectuando es indebida, que no corresponde a lo que realmente están consumiendo. Bien, pues rápidamente para la gente que nos ve, si ya tienen una inconformidad con sus recibos, con sus las tarifas, van a Profeco y quizá no están bien o satisfechos con el servicio que se les dio, ¿ustedes qué pueden hacer por ello y cuánto les va a costar? El servicio es completamente gratuito, no tiene ningún costo, puede acudir cualquier persona a solicitar el servicio por parte del Instituto Federal de Defensoría Pública. Entonces, nosotros primero hay que valorar para ver qué tipo de recurso vamos a interponer, ya sea un recurso de revisión, algún juicio de nulidad, algún amparo indirecto en contra de la norma general que se esté aplicando, o en caso de cantidades que hayan sido pagadas de manera indebida la devolución, un juicio oral mercantil. Entonces, sí se requiere de un análisis para ver en cuál es el estado que se encuentra actualmente y cuál sería la procedencia del medio de defensa que se vaya a interponer. Realmente cada caso en particular es importante porque no todos están en el mismo supuesto, pero la mayoría sí por cobros excesivos y algunos por multas también porque los han multado por robo de suministro de energía. Entonces, porque no quieren cumplir con la obligación de cualquier inconformidad, cualquier anomalía. Inconformidad, que acudan con nosotros en primer lugar antes de acudir a Profeco para que estemos en posibilidad de analizar su problema y de ser el caso que aún esté en una etapa de conciliación, de ser el caso, pues esperar a que concluya y en posibilidad agotar el medio de defensa correspondiente. De acuerdo, muy bien. Sabemos que la Comisión Federal de Electricidad y que Profeco acordaron de alguna manera atender las quejas, las irregularidades que presenten los usuarios. Esto de alguna manera, acompáñame a ver en qué consiste y regresamos con las preguntas del público. Claro que sí. Vamos a verlo, es muy rápido. En julio de este 2016, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal de Electricidad acordaron agilizar y resolver quejas sobre el servicio a través de 48 módulos y 8 líneas telefónicas de atención. Los módulos están instalados en las 56 unidades de la Profeco en todo el país. Ahí se reciben en promedio 5,098 quejas mensuales.
Al mismo tiempo, la Comisión Federal de Electricidad ofreció reducir el tiempo de interrupción de energía eléctrica. Al cierre de 2015, el tiempo de interrupción en promedio fue de 65 minutos, lo que representa una reducción de 44 respecto al año 2014, que era de 116 minutos. Tan solo en 2010, en el Valle de México, sus habitantes sufrían interrupciones que sumaban más de 8 horas en promedio al año, contra los 63 minutos que se alcanzaron para 2015. Muy bien, ya tengo aquí algunas preguntas del público, algunas sobre lo que ya hemos comentado aquí en el programa. Por ejemplo, el señor Pedro Benítez, de la delegación Venustiano Carranza, relata que desde que se extinguió Luz y Fuerza del centro dejó de pagar el suministro de energía porque considera que no tiene ninguna obligación con la Comisión Federal de Electricidad porque no ha firmado ningún contrato y solo quiere saber si tiene razón. Bueno, la verdad no tiene razón porque, como lo explicábamos anteriormente, al ser la única suministradora de energía, la Comisión Federal de Electricidad está obligado a continuar pagando la energía eléctrica que está consumiendo, entonces no tiene en este caso la razón. Muy bien. Esta llamada es de la señora Virginia Salazar, comenta que hace unos días la Comisión Federal de Electricidad le hizo un requerimiento de pago por los consumos de energía. Sin embargo, refiere que no cuenta con ningún adeudo, que se encuentra al corriente en sus pagos. Quiere saber qué puede hacer. Bueno, en este caso lo que ella podría hacer es acudir de manera directa ante la comisión. Igual a lo mejor se trata de algún error o, en su defecto, acudir ante nosotros para ver qué tipo de requerimiento es el que se le está efectuando, y a lo mejor se esté en posibilidad de agotar algún recurso de revisión o el juicio de nulidad para estar en posibilidad de ayudarla, y o en su defecto pueda acudir también ante Profeco para que llegue a una conciliación, porque muchas veces se trata de errores que al momento de hacer alguna facturación se le hace algún requerimiento o cobro. De ser el caso, puede acudir con nosotros de manera directa para que se le pueda brindar la asesoría correspondiente y sobre todo ayudarla con el problema que ahorita está teniendo. Muy bien. Esta otra llamada es del señor Juan Pérez, de la delegación Gustavo Madero. Pregunta que su papá Felipe Pérez falleció, sin embargo jamás hizo la modificación de cambiar de titular. Refiere que la Comisión Federal de Electricidad le está realizando un cobro y desea impugnarlo porque considera que es excesivo. Bueno, en este caso puede él tener algún problema porque no tiene la legitimación, porque quien es el titular del derecho papá, o quien celebró el contrato fue su papá, no él de manera directa. Entonces, si él llegara a interponer algún medio de defensa, pues no acreditaría la titularidad del derecho con el que se comparecía ante alguna autoridad, porque no tiene esa legitimación, y muchas veces la comisión no reconoce la personalidad, dice, bueno, tú me vas a pagar, pero no tienes la legitimación para demandarme porque yo no celebré el contrato contigo, ¿no? Pero bueno, se podría analizar el problema ya de manera particular y ver qué se podría hacer. Muy bien. Esta otra llamada es de la señora Benita López, de la colonia Ferrocarril. Comenta que desde que se extinguió Luz y Fuerza del centro, la facturación que efectúa ahora la Comisión Federal de Electricidad, cada día los cobros han sido mayores, por lo que quiere saber qué puede hacer. Otra llamada del estilo. Sí, ¿no? Así es. Bueno, lo que podría hacer, acudir ante nosotros, o, de ser el caso que la facturación sea también mayor, solicitar una verificación de medidor, por si existe alguna fuga que le esté causando alguna afectación y que ese sea el motivo por el cual se le está cobrando de manera excesiva, para que ella esté en posibilidad de hacer esas manifestaciones, porque muchas veces estamos inconformes, pero no hacemos nada por hacer del conocimiento ante la autoridad, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, que nos está causando una afectación, pero consentimos también y decimos, bueno, no pasa nada, y no acudimos a decirle, oye, me estás facturando, no es lo que corresponde, hazme una verificación de medidor o hazme el cambio de medidor. Digo, que obviamente al hacer cambio de medidor se genera un costo, ¿verdad? Digo, no lo cambian de manera gratuita, se genera un costo, pero sobre todo sí es importante que primero se verifique para descartar cualquier tipo de fuga de energía eléctrica y se esté en posibilidad de
de que pueda en algún momento impugnar esa determinación. Lo importante es desde el momento que detectamos alguna irregularidad. Sí, desde el momento que se detecta, actuar. ¿Para qué? Para que no se vayan incrementando el consumo, porque muchas veces, ¿qué sucede? Las personas dicen, yo ya no pago porque ya me llegó de 3,000 pesos. Entonces, digo, obviamente, muchas veces no contamos con los recursos suficientes para pagar 3,000 pesos, ¿no? Entonces, lo mejor es acudir de manera inmediata y si no me hacen caso, pero desde el primer consumo, no dejarlo pasar hasta 1 año, 2 años, 3 años, que obviamente esa facturación ya se incrementó de manera inconsiderable, ¿verdad? Pues bien, ahí están las respuestas para nuestra audiencia. Muchas gracias por haber estado con nosotros, asesora jurídica federal Yazbek Oliva Vivanco, y explicar a la gente estos problemas, estas irregularidades que se presentan con el servicio de energía eléctrica. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Oscar, por invitarme, y gracias también a tu auditorio que nos está escuchando y que nos está viendo. De acuerdo, muchísimas gracias. A ustedes también les agradezco el favor de su atención. La próxima semana los espero con más temas jurídicos con lenguaje coloquial aquí en Te Defendemos. Mi nombre es Oscar Valleza. Quédate en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.